Muy buenos días para todos los asistentes a este evento. El día de hoy me complace recibirlos en un espacio nuevamente de capacitación sobre el procedimiento para reportes de consumo de combustibles de plantas de generación. El día de hoy nos acompañan dos personas de XM para dictar este encuentro y solucionar todas sus inquietudes. Quien va a exponer es Yolima González, que nos va a estar hablando durante todo este tiempo sobre el tema y vamos al final a responder las preguntas en un espacio de 5 a 10 minutos que abramos para ustedes. Les recordamos entonces ir dejando en el chat que aparece en la parte derecha de la pantalla todas las inquietudes que tengan a medida que vaya pasando la capacitación para que ustedes puedan tener respuesta a ellas al finalizar este evento. Los dejo entonces con Yolima. Espero que estén muy bien y bienvenidos a este espacio. Buenos días para todos. Luisa, agradezco porfa que me confirme si me escuchan bien y están viendo mi pantalla. Así es, Yolima, te escuchamos y vemos pantalla. Ok, bueno. Bienvenidos todos entonces a este pequeño espacio que creamos para contarles algunas novedades acerca del tema que vemos aquí en pantalla. Mi nombre es Yolima González Arteaga, hago parte de la gerencia del mercado del equipo Enlace Agentes y en esta ocasión entonces vengo a contarles, como les decía, las novedades que tenemos acerca del reporte de consumos y costos de suministro y transporte de combustible. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy entonces? Como les decía, en este pequeño espacio que separamos, les vamos a dar a conocer una nueva aplicación que creamos para que ustedes, los agentes representantes de plantas de generación térmica, realicen el reporte de consumos y costos de suministro y transporte de combustible, cumpliendo con todos los lineamientos y todo lo que establece la normatividad vigente. Esta nueva herramienta o qué normatividad vigente es la que vamos a ver eh, en esta nueva funcionalidad, todo lo que es las 84/2005 en cuanto al reporte de consumo de combustible y la resolución CREC 044/2020 respecto al reporte de costos de suministro y transporte de combustible. Respecto a la 84, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis antes de eh, mostrarles la herramienta. Realmente es algo muy sencillo, pero quisimos crear entonces esta nueva herramienta para que los agentes tuvieran mayor facilidad, tanto ustedes, los agentes representantes de los recursos de generación térmica, como nosotros en el ASIC, para poder recibir y cargar toda la información que tenga todas las validaciones correspondientes del cumplimiento regulatorio que les mencionaba. Entonces, respecto al 84, de 2005, tenemos que en ella se establece los plazos para la declaración diaria de consumo de gas natural y combustible alterno, ¿cierto? Y respecto a la resolución 044/2020, digamos que es una resolución un poco más reciente, pero vale la pena también recordar algunos aspectos y sobre todo los cambios que trajo esta resolución respecto a este reporte. Sabemos que el mundo de los combustibles trae muchas más cosas. El tema de los combustibles y estas variables como tal las necesitamos para el cálculo de los precios de reconciliación positiva. Entonces, y a su vez, con esta variable y con esto que ustedes nos reportan, hacemos todos los cálculos de las transacciones para determinar los valores que ustedes van a recibir en la facturación, ¿cierto? Como generadores. Entonces, por eso es muy importante que tengan muy claro todo el cumplimiento de la normatividad para realizar estos reportes de manera correcta, porque todo ello se traduce en unos cálculos correctos para la liquidación y la facturación. Entonces, ¿qué trajo la resolución 44/2020? Después de esa resolución, entonces, antes teníamos que los costos de suministro y transporte de combustibles se reportaban y a partir de estos reportes hacíamos unos cálculos para determinar cuál era el valor que iba en la variable para el cálculo de los precios de reconciliación. Ya con esta nueva resolución, el costo de suministro y transporte, dependiendo del combustible, ya va a ser el que se reporte. ¿Por qué digo dependiendo del combustible? Sabemos que si el combustible es gas natural, el costo de suministro y transporte debe ser reportado en un valor para cada una de las variables, mientras que si son carbón u otros combustibles líquidos, el costo de transporte ya está considerado en el valor del costo de suministro que nos envíen.
Bueno, y también entonces la resolución 44 ya trajo un cambio y es que el reporte de estos costos ya no iban a ser semanales cada 7 días, sino que y va a ser un reporte diario, ¿cierto? Así lo venimos haciendo desde que entró en vigencia la resolución 44. Con reporte diario de los costos de combustibles, desaparece el reporte de la TRM porque ya no se requiere para los cálculos y se crea un nuevo reporte mensual de costos de combustible, dando la opción para los agentes de rectificar los valores que realmente facture el proveedor del combustible para que sean considerados en la facturación y en los ajustes a la facturación mensual. Adicionalmente, entonces, como ponemos por acá, se creó también, se dispuso nuevos valores en esta resolución para la variable de costos de operación y mantenimiento, que digamos que no se detallan ahorita porque no vienen al caso. Esta capacitación, esta pequeña charla, es para explicarles básicamente acerca de reportes de consumo y costos de combustible, ¿cierto? Entonces, estos fueron los cambios que trajo la resolución 44. Aquí entonces, como para plasmar en una línea de tiempo para algunos que somos un poco más gráficos, esos datos que acabamos de ver, perdón, que vamos a ver enseguida, para que los empecemos a aclarar desde ya. Entonces, acá tenemos la línea de tiempo para el reporte de consumo de combustible. Dice la resolución 84 que el reporte del consumo se debe hacer al día siguiente a la operación. Entonces, estamos considerando que el día D es el día de operación y el día siguiente de +1 a más tardar a las 8 de la mañana, que la tenemos por aquí la hora, se hace el reporte de consumo de combustible. Y así para cada día del mes, ¿cierto? Para cada día de operación. Y el reporte de costos de suministro y transporte, como ya les indicaba, dependiendo si es gas natural u otros combustibles como carbón eh, o combustibles líquidos, entonces se hace el reporte se considera el reporte en el de suministro. Entonces, para el día tenemos acá entonces mes 1, mes 2 y mes 3. Entonces, como este reporte de costos ya va a ser diario, entonces nuevamente consideramos el día de operación el día D y al día siguiente, a más tardar a las 9:30 de la mañana, se debe hacer el reporte diario de estos costos. Y de igual manera, entonces, para el día siguiente, el día D+2, estamos haciendo a más tardar a las 9:30 de la mañana el reporte del día D+1, ¿cierto? A su vez, entonces, tenemos acá, la resolución establece que se hace un reporte mensual 2 meses posteriores al mes de operación, es decir, el mes 3 para este ejemplo, o el M, siendo este el mes M, este sería el M+2, hasta el tercer día calendario a las 11:59:59 para hacer los reportes de esos costos de combustible, de suministro y transporte del mes 1, que fue el mes de operación que estamos reportando para que sea considerada esa información en los ajustes a la facturación del mes M. Entonces aquí pues para que tengamos claro con esta línea de tiempo el tema de los plazos. También entonces recordarles que tenemos unas guías publicadas en nuestra página web. Estas guías están en este vínculo de la página web. Las pueden encontrar en la opción transacciones, liquidación SIC. Siempre hay una opción allí en transacciones de formatos instructivos y procedimientos. Y en estos formatos van a encontrar en la parte de instructivos estos dos reportes que tenemos de ambas resoluciones o ambos tipos de reportes. Para este, entonces, tenemos la explicación y todo el detalle que se debe considerar para el reporte diario del consumo de combustibles. Y en esta guía se encuentra todas las características y condiciones que se deben considerar para el reporte diario y mensual del costo de suministro y transporte de combustible. Entonces, los invitamos a que las consulten si tienen alguna duda. Cuando estén haciendo sus reportes, pues sabemos que nosotros hasta ahora pues los hemos apoyado mucho en revisión de todas esas eh, inconsistencias con las que a veces llegan algunos reportes, pero se los hacemos saber. Sin embargo, nos gusta que hagan uso de estas guías para que ustedes mismos no dependan de nosotros y puedan autogestionarse en todas esas inquietudes.
Y también si tienen alguna observación o sugerencia, estamos súper pendientes para plasmarlas allí. Todo lo que a ustedes les pueda facilitar realizar la gestión de esta información, para nosotros también es una gran ganancia. Bueno, entonces aquí como consideraciones importantes para el reporte diario del consumo de combustible, tenemos que hay una estructura, hay un archivo que ustedes reportan. Ese archivo, digamos que esto es un recorderis porque ya todos conocen eh, cómo es la forma. Entonces acá lo más importante es como recordar que hay una estructura que se debe respetar y tener muy presente, porque de acuerdo a esa estructura, el aplicativo que nosotros usamos para cargar la información realiza esa carga correctamente. Entonces, respecto a este reporte de consumo, tenemos que la estructura está compuesta por un código ASIC de la planta de generación. También sabemos entonces que los representantes de estas plantas de generación, los agentes generadores, deben conocer este código SIC que está compuesto generalmente por un código de 4 letras o alfanumérico en algunos casos. Mm, y con ese código es que se debe realizar este reporte. Las letras deben ser en mayúscula. También entonces está, después del código de la planta, está el tipo de combustible y el valor de consumo para cada periodo, desde el periodo 1 hasta el periodo 24. Además, entonces también se tiene otra línea que contiene nuevamente el código de la planta, el tipo de combustible y el tipo de combustible usado para todos los periodos, donde se hace específico el tipo de combustible usado para todos los periodos que se debe considerar para el cálculo de los precios. Entonces, esto desde el periodo 1 hasta el periodo 24. ¿Cuál es el tipo de combustible? Si bien sabemos entonces que está el carbón, el gas natural importado, querosene, fuel oil, biomasa, bagazo, tenemos varios tipos de combustibles, entonces estos también se deben caracterizar con un código para que sea fácil y estándar esa identificación en la carga que nosotros hacemos. Entonces, que ustedes no tengan que digitar nombres diferentes, que hoy lo digitaron con una tilde o mañana no, o con mayúscula o minúscula. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar y tenemos un código para cada tipo de combustible. Y son estos códigos que vemos aquí, que ya los conocen porque ustedes vienen haciendo sus reportes juiciosamente, ¿cierto? Para este caso, el reporte diario de consumo debe ser enviado en un archivo con el nombre comp.md. Para este caso MD, las letras MD deben ser reemplazadas por el mes y el día de operación que estamos reportando. Entonces, muy importante, el nombre correcto del archivo también hace parte de las validaciones que necesitamos y pues, que requerimos para realizar esta carga correctamente. Bueno. Acá tenemos un ejemplo de reporte de consumo. Entonces, por ejemplo, si un agente va a realizar el día 30 de septiembre el reporte, 30 de septiembre de 2022, va a realizar el reporte antes de las 8 de la mañana. Esta sugerencia, no dejarlo para última hora porque la herramienta, y sobre todo ahora que vamos a empezar con una nueva herramienta, porque si en caso de que presentes problemas, estamos aquí súper disponibles para ayudarlos a superar el inconveniente que se presente en ese momento para que ustedes puedan hacer el reporte antes de los plazos. Si no, pues ya como todo, tenemos una vía alterna para realizar los reportes cuando no sea posible realizarlo a través de la plataforma, ¿cierto? Entonces, estamos parados el día 30 a las 7 de la mañana para reportar el día de operación 29 de septiembre de 2022. Entonces, el archivo se debe llamar comb 09 del mes 9 de septiembre y 29 del día 29 de operación en la extensión TXT. Entonces, ¿qué debe contener este archivo? Acá presentamos dos casos en este ejemplo, pueden haber más casos. Acá incluso en el ejemplo hay una sola planta. Por ejemplo, para este primer caso, si la planta generó con un combustible en algunos periodos del día, entonces tenemos el código de la planta que, como les decía, puede ser un código compuesto por letras y números y las letras deben estar en mayúscula, el tipo de combustible de acuerdo a la tabla que acabamos de ver arriba, el código que tenga el combustible y los valores para cada periodo. Y en la siguiente línea, nuevamente el código de la planta, el tipo de combustible y la determinación ya del tipo de combustible que se va a aplicar para los cálculos. Acá nuevamente entonces otro ejemplo, ya considerando que la planta generó
con 2 combustibles en todos los periodos del día. Entonces, acá tenemos 2 tipos de combustible, entonces es necesario gestionar las 2 líneas que nos muestren una para estamos viendo que es el mismo código de la planta y otra con el mismo código, pero con otro combustible. Y acá se determina entonces el tipo de combustible que se va a determinar en la tercera línea. Nuevamente, estos códigos de combustible que estamos utilizando acá son los que tenemos estandarizados para todos los combustibles que existen. Entonces, estos son los 2 ejemplos. Es posible que alguna gente represente varias plantas de generación térmica, entonces simplemente se van poniendo una debajo de la otra con el reporte correspondiente, con la información que aquí les indicamos. Bueno. Consideraciones para el reporte, ya pasando a la parte de costos de suministro y transporte, entonces las consideraciones importantes para este reporte de costos de suministro y transporte, también hay una estructura, esta estructura entonces está compuesta por, el código SIC de la planta, el tipo de combustible y los valores del costo de suministro y transporte. Recuerdo nuevamente por acá entonces, dependiendo del tipo de combustible, los costos de transporte en caso de ser carbón o combustibles líquidos, estos de transporte ya se están considerando acá, con lo cual acá se reporta un valor de 0, ¿cierto? Entonces, el reporte se debe realizar en el archivo. Acá, el código SIC, ya se los mencioné, un código de 4 letras o letras y números. El tipo de combustible, de acuerdo a la tabla que ya vimos arriba, con los nombres estándar de cada combustible, los códigos estándar de cada combustible, y acá sí son valores numéricos. En este reporte, entonces, el nombre del archivo es CST día, mes de, y acá nuevamente entonces el mes de estas dos tipos de letras deben ser reemplazadas por el mes y el día correspondiente a la operación que estamos reportando, ¿cierto? Entonces, muy importante que tengan en cuenta esta estructura. El nombre del archivo también debe ser igual con esta estructura, pero con el mes y el día correspondiente que se esté reportando. Esto hablando del reporte diario. Importante acá también mencionar, porque también hay un reporte mensual que tiene básicamente las mismas características. El archivo se va a denominar CST mes y va a tener la misma estructura. La única diferencia es que va a tener una línea por cada día del mes. Entonces, es una nueva columna que está en esta estructura con los días del mes. Ya ustedes conocen pues ese tipo de reporte. Acá muy importante también recordarles que de no haber declaración previa de las variables de costo de suministro y transporte para el combustible utilizado, o sea, la resolución establece que si no se declara, la SIC debe considerar las declaraciones previas. Si no hay una declaración previa que encuentre la SIC cuando el agente no declaró para el día, entonces se considera un valor de 0. Entonces, aquí para que lo tengan en cuenta en sus reportes. Nuevamente un ejemplo para este tipo de reporte del costo diario. Y entonces el archivo se llama CST día 0929, que es el día que estamos reportando, y como les decía acá entonces el código SIC de la planta, el tipo de combustible de acuerdo con los códigos que tenemos definido, y acá los valores de, como les decía, si es gas natural, reportamos un valor de suministro y de transporte. Pero si son otros combustibles como carbón o líquidos, entonces ya se está considerando acá el costo de transporte y ponemos solo valor para esta variable y en este caso ya es 0 el campo para el costo de transporte, ¿cierto? Acá está el ejemplo cuando la planta, este es un ejemplo con 2 plantas que representa un agente y este es un ejemplo cuando la planta está utilizando más de 2 combustibles. Entonces vemos que está utilizando gas natural importado y carbón. Nuevamente las mismas características, valores de costo de suministro, valor de costo de transporte y acá con el carbón el costo de transporte es 0. Listo. Ya pues les hablé de la consideración para cuando el reporte es mensual, que es el que hacemos el mes M+2 o 2 meses después al tercer día, hasta el tercer día calendario de ese reporte mensual, ¿cierto? Consideraciones generales para estos 2 tipos de reportes. O
sea, para cualquier reporte de consumo de combustible o de costos, muy importante. El reporte diario de consumo de combustibles y de transporte, el diario y el mensual, deben cumplir con estas consideraciones. El agente debe realizar el reporte en esta estructura que ya les indicamos. No se puede modificar nada de la estructura porque todo esto está estandarizado y es automático al momento de la carga de ustedes hacia la SIC y de la SIC en nuestro aplicativo para los respectivos cálculos de los precios de reconciliación. Entonces, no se debe modificar la estructura. El separador de decimales debe ser punto y el separador entre dos conceptos diferentes debe ser punto y coma. Entonces, muy importante, en los valores que veían, el separador de decimales es punto, no hay separador de miles. No utilizamos separador de miles en este caso, solo el punto para el separador de decimales. Y si tenemos una variable para separar dos variables, por ejemplo, el código de la planta con el tipo de combustible, se debe utilizar punto y coma. No se deben dejar espacios en blanco entre un concepto y otro, porque todo esto es automático y el reporte debe realizarse, cualquier tipo de reporte debe realizarse en los plazos regulatorios. Entonces, ¿cuáles plazos regulatorios? Los que vimos arriba en la línea de tiempo. Para el consumo de combustible, el reporte diario debe ser a más tardar 8 de la mañana al día siguiente a la operación, y para el reporte de costos al día siguiente a más tardar 9:30 de la mañana. De igual manera, el reporte mensual que se hace a más tardar el tercer día calendario del mes M+2 a las 11:59:59. Tienen todo el día para hacer el reporte. Bueno. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy haciendo este recorderis? Porque tenemos una nueva herramienta que va a entrar en producción a partir del próximo mes, y queríamos contarles, difundir pues como esta información para que tengan conocimiento, cómo manejarla, qué van a ver ustedes allí en esta nueva herramienta, cómo la van a encontrar y puedan tener toda la información en sus manos para poder realizar esos reportes a través de esta nueva herramienta. Entonces, en la página web la van a encontrar nuevamente en la opción transacciones, liquidaciones, van a liquidación SIC y allí está la opción, van a encontrar reporte de consumo y costos de combustible de resolución 44/2020, ¿cierto? Este es el camino que deben seguir, transacciones, liquidación SIC, y aquí tienen la opción visible. Cuando ya ustedes llegan a esta opción, si tienes los usuarios para el portal web, los mismos usuarios que han usado para el reporte, este reporte, a esta opción acceden de esa manera con esos usuarios y van a encontrar que se les va a habilitar la opción de reporte de algún archivo. Acá entonces empieza la opción para cargar el documento, les muestra esta imagen para ustedes cargar documento. ¿Y qué ventajas tiene esta nueva herramienta para ustedes y para nosotros? Que esta nueva herramienta tiene un validador automático del cumplimiento de todas esas características que deben cumplir tanto regulatoriamente como las definidas por el ASIC en el formato, estructura que ya se definió para hacer este reporte. Entonces, ese validador automático permite que al ustedes hacer el reporte, cargar el archivo acá a través de esta opción, empiezan a hacer validaciones a todo lo que hay al interior del archivo, primero a los plazos, luego al interior del archivo, al nombre del archivo y todo lo que ya vamos a ver que valida esta nueva herramienta. Entonces, ventajas para ustedes porque de una vez van a tener un validador que les informe, porque además les va a informar, les va a traer mensajes donde les dice que error, o si la carga fue exitosa, qué error tienen para la carga, o si la carga fue exitosa, y para nosotros, porque nos va a llegar directamente la información ya correctamente en la estructura que es para realizar la carga y los cálculos correspondientes. Entonces, ¿qué validaciones hace este archivo? Acá tenemos un resumen de todas las validaciones que hace. Extensión del archivo, ya ustedes saben, estos archivos no deben venir en formato PDF, ni en imágenes, ni en Excel, ni en Word. Es un archivo que debe estar en extensión, un archivo de texto, en extensión TXT, TX1, dependiendo pues como de la versión que ustedes hayan montado.
que tenga la estructura correcta, que ya la vimos, ya la recordamos arriba, la columna, cada columna donde es, el tipo de combustible, perdón, el código de la planta de primeras, luego el tipo de combustible, esa estructura que se debe respetar, el validador automático, el nombre del archivo, si es un archivo de consumo de combustibles que se llame COMB con el número del mes y el día, o si es de costo de suministro diario o mensual, que tenga el nombre correspondiente. El código de la planta, entonces valida que ese código de la planta si sea un código correcto de planta registrada y además que sea una planta que represente la gente que está en ese momento realizando la carga. Muy importante eso, porque a veces se pueden equivocar, entonces ahí les sale el mensaje. O incluso muchas personas hacen esto a través de algún tercero, entonces ese tercero maneja el reporte de varias plantas de generación de diferentes agentes, entonces aquí puede haber alguna equivocación, entonces el validador lo hace y les anuncia ese error. El código correcto del tipo de combustible también, como les decía, eso está estandarizado y debe ser así para poder manejarlo de forma automática. Alertas, hay algunas alertas que genera si hay valores muy elevados. Si en algún costo de combustible damos un valor de 1.000.000 para un costo, entonces él da la alerta de que es un valor muy elevado, entonces también importante porque nos ha pasado que se equivocan en el punto, no lo ponen, entonces se va a un valor súper grande y eso genera una inconsistencia muy grande para el cálculo de los precios de reconciliación. Entonces, en este caso también consideramos alertas. Que el separador de decimales esté correcto en este mismo sentido, pues de que ustedes estén reportando un valor correcto porque ese valor lo vamos a utilizar para los cálculos y para la facturación. En la medida en que ustedes hagan este reporte correctamente, con información veraz, eh, las transacciones van a estar muy bien calculadas. Bueno, el separador de decimales correcto, sin separador de miles ni espacios en blanco, como ya les había mencionado, que ese validador también revisa que se estén cumpliendo los plazos regulatorios. O sea, si una gente entra a las 8:01 a hacer el reporte de consumo de alguna planta, el validador ya no le va a recibir el reporte y le va a sacar el mensaje correspondiente. Que se escriba número o letras en el campo que corresponde. Es decir, si en el campo donde va el tipo de combustible yo pongo números, él me va a sacar un error y me va a avisar. Y lo mismo si en el campo donde va el valor de consumo o de costos, yo pongo una letra, él me va a sacar un error ahí. Esto también lo hace el validador. Que se incluyan valores para todos los días del mes. A veces nos han enviado que envían un valor más o un valor menos. Debe haber valores para todos los días del mes y si es 0 para algún día, así debe ser. Que no hayan valores negativos, que sí se estén reportando los costos de acuerdo a la metodología por tipo de combustible. Lo que les decía, si es gas natural, reporta valor para costo de suministro y para costo de transporte. Si es otro tipo de combustible, solamente reporta el costo de suministro y en el costo de transporte el valor es 0. Entonces, estas son las validaciones que hace esta nueva herramienta, esta nueva aplicación, como lo quieran llamar, esta nueva fuente o vía de reporte de información de consumo y costos, para que la información ya llegue correcta a nuestro servidor y estando correcta en nuestro servidor, ya nosotros realizamos la carga correspondiente sin ninguna inconsistencia. Bueno, ahora sí, la herramienta. Bueno, les hablaba de estas validaciones. Acá quisimos traer un ejemplo de cómo funciona, qué es lo que ustedes van a ver. Si enseguida nos da la opción, yo creo que sí nos va a dar el tiempo para mostrarles un poco en vivo el acceso a la herramienta. Acá, después de que ustedes entran y ven la opción cargar que ya veíamos ahorita en la imagen, seleccionan el agente,
y cargan el archivo. Acá tienen la opción para guardar el archivo. Podemos ver entonces que acá está el archivo que cargamos para el ejemplo. Y acá esto es netamente un ejemplo en el que queríamos mostrarles cómo sale el mensaje donde dice que el reporte no cumple con las columnas definidas en el manual. Revisar y te saca la columna para que revises cuál columna es la que debes revisar, ¿cierto? Y aquí unos ejemplos de algunas validaciones de las que les mencionaba, pero sobre todo de los mensajes de error que les permite a ustedes identificar propiamente a dónde van a corregir en el archivo. De pronto, si tienen varios errores, entonces el validador valida todos los errores, pero él prioriza y va avisando cada error que va encontrando en el reporte, ¿cierto? Entonces, acá el reporte se encuentra fuera de plazos. Este es un ejemplo para un reporte que se inició ya pasada la hora del plazo regulatorio. Por acá lo mismo. Bueno, y acá, por ejemplo, se encuentra fuera de plazos, validar combustible por agente. Los registros no corresponden por combustible para el mes, entonces se van a revisar que pues ya estoy fuera de plazos primero que todo, pero que hay en mi reporte había un error en los combustibles, ¿cierto? En los combustibles registrados. Validar el nombre del archivo. Miren que acá también me dice fuera de plazos. Esto es unos ejemplos que hicimos para poderles traer a ustedes acá imágenes en caso de que no pudiéramos entrar. El validar el nombre del archivo, los valores de la columna. Miren, el archivo contiene valores que no se pueden procesar, entonces revisar qué es gas natural importado. Entonces, todos estos mensajes son los que les va a sacar ese validador al momento que ustedes estén haciendo el reporte para que de una vez los corrijan y no tengan que haber tiempos de espera entre que nosotros los revisamos para la carga, les avisamos y ustedes nos vuelvan a enviar. Esas iteraciones toman tiempo, son reprocesos para ustedes y nosotros, entonces queremos que vean mucho valor en esta nueva herramienta para que ustedes puedan autogestionarse y salir de la manera más fácil con estos reportes. Finalmente, el archivo que todos el mensaje que todos deseamos y cuando la carga fue exitosa va a ser de esta manera. Em, Como todo, les decía ahorita, entonces hay un medio alterno para que ustedes hagan los reportes cuando hay fallos en el aplicativo o en esta nueva herramienta. Ese medio alterno es muy sencillo, ya todos lo conocen también, pero recordarles pues acá las condiciones. Se debe enviar un correo al buzón info@xm.com.co con el asunto reporte consumo y costos de combustibles. Muy importante para nosotros que estos asuntos también sean estándares porque de esa manera nos permite enlazar directamente con la operación. Desde que llega el archivo, el correo electrónico, el centro documental ya sabe que es para nosotros, nos lo asigna porque tienen esta estandarización y rápidamente consideramos esa información. Perdón. Y también muy importante, cuando tengan que utilizar esta vía alterna, así se envíe por medio alterno, el reporte debe estar dentro de los plazos regulatorios. Entonces, yo entré a las 7:30 a hacer mi reporte de consumo, me falló, no me pueden dar las 8 sin que yo haya enviado este correo, porque antes de las 8 el correo debe haber entrado a nuestro centro documental, porque allí queda la hora registrada y con esto es que validamos el cumplimiento regulatorio. También entonces debe enviarse en los plazos regulatorios y asegurándose que la estructura, el nombre y todo lo que ya vimos atrás se siga cumpliendo. Hagan de cuenta que no lo enviaron a través de la aplicación, pero que nosotros sí lo vamos a hacer a través de una aplicación que ya va a tener todos esos validadores. Y si no, se devuelve el archivo. Si nosotros encontramos un error en el archivo, se los devolvemos a través del mismo medio con las observaciones que hayamos encontrado. Cuándo entra en producción la funcionalidad nueva y hasta cuándo está habilitada la funcionalidad antigua. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a hacer el reporte a partir del próximo mes, el 2 de agosto, empiecen a utilizar esta nueva herramienta, entren a explorarla y empiecen a utilizarla y eh, se va a tener, digamos, habilitada por unos días, es probable que se tenga por unos días en el caso de que ustedes presenten algún error y nos veamos obligados, pero les vamos a pedir que sean muy juiciosos en que
porque después se inhabilita. En la próxima semana se va a inhabilitar la vía antigua. Entonces, les vamos a pedir que sean muy juiciosos en utilizar la herramienta nueva a partir del próximo mes, solo la herramienta nueva. En caso de presentar inconvenientes, por favor, háganoslo saber para nosotros tratar de resolverlos y porque si ustedes presentan problemas acá y van por la vía antigua y hacen el reporte, es posible que se nos presenten duplicados, inconsistencias en esta vía antigua, no hay validaciones o que entonces nos presenten información sin validaciones y asimismo la carguemos. Entonces, lo más importante es que utilicemos la nueva alternativa, la nueva funcionalidad, nos avisen sus inconvenientes para nosotros también tener como retroalimentación y corregir todo rápidamente. Esa es la idea entonces. Recuerden que es muy importante que esto se haga en los plazos, que la información sea correcta y veraz, porque con esto es que vamos a calcular las transacciones y lo que vamos a facturar al mercado. Si se presentan problemas para realizar el reporte dentro de los plazos establecidos, el agente debe presentar las observaciones y o solicitudes de modificación. Recuerden que cuando ustedes tienen que hacer alguna modificación a ese reporte, nos envían a través de correo electrónico dentro de los plazos el formato SIC 140 con la observación de que están modificando la información ya reportada. Entonces, esto era el procedimiento que les queríamos mostrar, esta nueva herramienta. Voy a dar espacio a mi compañero Esteban que nos muestre un poco la herramienta para que ustedes vean en vivo el acceso mientras yo miro las preguntas que nos han enviado y poderles responder algunas. En caso de que no podamos responder todas, las vamos a publicar, se las enviamos a través de correo electrónico a los mismos correos que enviamos esta invitación. Muchísimas gracias y entonces ya le doy la palabra a mi compañero Esteban. Hola, buenos días. Por favor, me confirman, Yoli o Luisa, si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando bien. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Ya estamos viendo entonces la página donde se debe hacer el reporte de ahora en adelante, ¿cierto? Entonces acá está el enlace que Yolima, mi compañera, les puso en la presentación. La página es muy similar al reporte que se tiene hoy para la resolución 140. Yo ya entré pues aquí con mi usuario y contraseña como de administrador, se debe ingresar pues desde el portal privado y acá como vemos simplemente se le da cargar documento, él abre un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar el agente que va a hacer el reporte, pues yo voy a escoger cualquiera nada más para el ejemplo y podemos con este botón elegir archivos desde nuestro computador y por ejemplo entonces vamos a cargar uno que se encuentre dentro de plazos, uno de consumo de combustible, seleccionamos el archivo en formato TXT con el nombre correcto en la estructura indicada pues en el manual y simplemente le damos guardar. Aquí el aplicativo empieza pues a hacer cada una de las validaciones que ya les ha indicado y si la carga fue exitosa les debe aparecer este mensaje. Vamos a hacer la prueba de pronto con un archivo que se encuentre fuera de plazos. Este es del 3 de enero, debería saltar un mensaje que se encuentra por fuera de plazos y no debería dejarle hacer la carga. El reporte se encuentra por fuera de plazos. Asimismo, pues se puede hacer la carga para cualquier archivo mensual o diario y el aplicativo va a hacer pues todas las validaciones. Lo que pasa es que los que estoy mostrando aquí pues cumplen todas las condiciones o se encuentran por fuera de plazos, pero ese es pues como un ejemplo sencillo de cómo sería la carga de los archivos. No sé si tengan alguna otra pregunta, la pueden hacer a través del chat.
Esteban, sí, nos están diciendo que si podrías, por favor, ingresar nuevamente para ver cómo es el tema del ingreso. Con usuario y cuenta, bueno, voy a Así meterme es. por toda la ruta entonces Ujú. completa. Voy a aclarar que esto que Esteban les está mostrando es una URL de pruebas para nosotros y por ende, pues todo lo que están viendo es solamente temas de pruebas. Listo, entonces ingresamos a la página de XM. Aquí le darían iniciar sesión y ir al portal privado. Luego nos vamos a transacciones, liquidación SIC, y aquí les aparece reporte de consumo y costos de combustible, resolución CREC 044-2020. Damos clic ahí. Esperamos un momento a que cargue. Si de pronto acá les aparece algún error, es porque llevan con la sesión iniciada desde hace varios días, entonces deben simplemente cerrar sesión y volverse a loguear. Le dan cargar documento. Aquí les aparece este cuadro de diálogo donde les permite seleccionar el agente. Vamos a seleccionar uno diferente. Elegir archivos de tu equipo. Y aquí pues entonces tienen las opciones, es un archivo de consumo o de costos diarios o de costos mensuales. Pueden cargar cualquiera de los tres archivos en extensión TXT, o si deben hacer una modificación en extensión TX1 o TX2. Entonces vamos a cargar, por ejemplo, este archivo. Le damos doble clic, aquí aparece el nombre del archivo que van a cargar, el tamaño del archivo y le dan guardar. Entonces acá le va a aparecer un mensaje con las validaciones que no cumplió y que usted debe ir a modificar. Por ejemplo, entonces aquí puse un agente al cual no le corresponde las plantas que están dentro del archivo, entonces aquí me sale este mensaje. El código ASIC de la planta no pertenece al agente, entonces entendido, y debo hacer la corrección para poder nuevamente hacer la carga y que sea validado correctamente. Entonces aquí ya cambié el agente y me aparece el mensaje archivo cargado de manera exitosa. Y listo. Bueno, y por acá sí tenemos unas preguntas. Gracias, Esteban. Por acá tenemos algunas preguntas que entonces les voy a responder. La primera dice, con esta modificación desaparece el usuario genérico. Entonces la respuesta es: el usuario genérico ya desapareció hace ratico. Ya estamos, cada persona tiene su propio usuario que reemplaza este genérico, o sea, usuario genérico propiamente para cada usuario, y con ese es con el que deben acceder. Mejor dicho, con el mismo que han hecho el reporte por la vía vieja, pueden acceder aquí a la página web y ahí van a encontrar el vínculo de la forma como se les mostró Esteban, o en la presentación que van a tener publicada. Están paso a paso, del 1 al 4, los clics que deben dar para entrar a la funcionalidad. Dice, una pregunta, ¿el reporte es hasta las 11:59 o hasta las 23:59? El reporte es hasta las 23:59 o 11:59 p.m. Es decir, tienen todo el día para terminar el reporte. Cabe aclarar que nos referimos a esta hora es para el reporte mensual, el tercer día hasta las 11:59 p.m. o 23:59 tienen para realizar el reporte de costos mensuales. Bueno, otra dice por acá, el reporte diario de consumo cambia en su estructura. Nada cambia en la estructura. Lo único que cambia es la nueva opción para reportar. La misma estructura, las mismas consideraciones que ya conocen. Lo que vimos hoy es un recorderis, pero de lo mismo que ustedes han manejado.
en sus reportes diarios y mensuales. Entonces, lo único que deben tener en cuenta es que cambia la funcionalidad para ustedes enviar ese archivo, el archivo es el mismo y esta funcionalidad nos trae esas validaciones de que el archivo esté correcto, pero no cambia nada de estructura, nombre, contenido, nada. Sigue siendo lo mismo. Bueno, las guías que les informamos que están allí publicadas van a tener una modificación. Entonces, ya como vamos a entrar en producción para el próximo mes que ustedes empiecen a reportar, van a tener una modificación, sobre todo en esta parte de que ya no entran a la FTP operativa a hacer su reporte, sino que ya va a ser en esta nueva herramienta. Lo vamos a estar modificando esta misma semana para que ustedes las exploren a partir de la otra semana. Bueno, la siguiente pregunta dice, si reportó erróneamente un consumo de combustible del día D en el formato COMB en el día D +1, y si estoy dentro de los plazos antes de las 8 a.m. del día D +1, ¿puedo cargar nuevamente? Así es. Está la opción si está todavía dentro de los plazos, por eso entonces los archivos tienen unas extensiones, solamente puede ser un archivo de texto en extensión TXT, pero está la opción de TX1 para las correcciones, entonces estas se pueden hacer a través de la misma herramienta, solo si está dentro de los plazos y si cumple con todas las validaciones siguientes. Bueno. Entonces la respuesta es sí, se debe cargar un siguiente archivo en versión TX1. Bueno. Si una planta tiene curva de eficiencia, ¿cómo se procede con el envío del consumo de combustible? No sé si Esteban nos puede ayudar con... Ah, sí, acá tenemos... Si es una actualización de la curva de eficiencia, debe hacerlo por el portal anterior, como siempre lo ha realizado. La forma de realizar ese reporte no tiene cambio. Si no hay ningún cambio en la curva de eficiencia y ya se encuentra reportado acá en nuestro sistema, en nuestro servidor, nuestro aplicativo con el que hacemos los cálculos de los precios de reconciliación, sigue usando la misma información y no se requiere que hagan un nuevo reporte, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿el ingreso es con el usuario SICO o con ISA-MNT? Creo que les voy a dejar esa pregunta pendiente porque necesitaría consultar con tecnología para este tipo de reporte cuál es el que ustedes han usado. Pero como les decía, con el que o pueden explorar con los dos, realmente es con el genérico que se creó ya para cada usuario, con el que acceden a la web y van al vínculo siguiendo los clics que ya les mencionamos hasta llegar a la opción de la carga. Es opcional o obligatorio el uso de la nueva herramienta. El uso de la nueva herramienta es obligatorio porque es la nueva herramienta, la nueva y única herramienta que va a estar disponible para que ustedes hagan el reporte y porque esta herramienta tiene sus validaciones que ya les mencionamos. Entonces, es muy importante para nosotros que ya los archivos que queden cargados estén correctos y no tengan que revisarse de ninguna manera y ya ustedes tengan conocimiento de todo lo que se les hizo. Ustedes saben que nosotros tenemos acá temas de auditorías, cumplimiento regulatorio, entonces por eso no es fácil para nosotros revisarles la información, modificárselas para la carga. Entonces por eso queremos que directamente desde ustedes se puedan autogestionar todos estos errores que se van presentando y la información esté correcta. Yoli, me disculpas, doy una claridad con respecto al tema de la curva de eficiencia. Ajá, claro que sí. Recuerden que para el tema de la curva de eficiencia se debe enviar un requerimiento a XM cumpliendo con todo lo que está establecido en la resolución 084/2005, para que lo tengan en cuenta, por favor. Ya puedes continuar, Yoli. Gracias. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y tenemos varias preguntas más. Entonces, hoy en el transcurso de la mañana las vamos a responder y se las estamos enviando con la presentación a los correos electrónicos. También la vamos a publicar. Luisa, te pido porfa que me ayudes como con esta información cuando ellos la pueden ver publicada para que puedan
resolver todas sus inquietudes. Y si tienen alguna inquietud adicional, estamos súper atentos. Ya saben que está nuestra línea telefónica o el correo electrónico info@xm para que nos hagan llegar todas esas inquietudes a tiempo para empezar a usar la nueva funcionalidad cuando corresponda. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes entonces por este espacio de capacitación. Les recordamos entonces que el envío de las memorias se hará aproximadamente en pues jueves o viernes de esta semana para que estén pendientes de sus correos electrónicos. De igual forma, como nos dijeron los compañeros, cualquier duda que tengan la pueden hacer llegar por info@xm.com.co, que también la estaremos resolviendo. Les enviaremos entonces un PDF con la respuesta a las preguntas, el video de la capacitación y en caso de requerir pues un nuevo espacio, plantearemos la opción para abrir nuevamente el tema de la capacitación. Esperamos que estén muy bien, agradecemos la asistencia y les deseamos un feliz día. Listo, yo les voy